Primero de Corintios, siempre leemos en el capítulo 11, pero esta vez vamos a leer versículos 17 al 22. Primero de Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 22. El tema que tiene la parte de este capítulo de la palabra del Señor es abusos en la cena del Señor. Y vamos a leer la palabra tal como es escrita, honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la casa de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Amén. Puede tomar asiento. Este es un pasaje de la palabra del Señor ya bien conocido, lo leemos y lo estudiamos casi una vez por mes, pero quisiera ampliar un poco más en lo que está tratando de explicar el apóstol Pablo. Muchas veces se ha hablado o hemos llegado a pensar de que el momento en el que el apóstol Pablo amonesta sobre el tema de la cena del Señor, aparentemente está refiriéndose a la liturgia, es decir, al acto, al evento. Pero lo que está haciendo el apóstol Pablo es agarrar una hebra, es agarrar un hilo. Usted ha visto esas ropas nuevas que las cosen todo a máquina, y si usted le agarra un hilito desarma todo el trapo. Pues exactamente lo que está ocurriendo con el apóstol Pablo en este momento. Él se agarra de eso para decir, hey, aquí hay algo que se está haciendo mal. Y alguien podría pensar, no, pero entonces nos ponemos de acuerdo, así como lo hacemos hoy, nos ponemos de acuerdo todos, a levantar la mano a todos al mismo tiempo, todos nos llevamos a la boca el vino al mismo tiempo, nos llevamos a la boca el pan todos al mismo tiempo, y asunto arreglado. Amén. Pero déjeme decirle que el problema no va por ahí. El problema no es de coordinación. El problema no es que unos se salten y otros no. Si yo me pongo a hablar de lo que dicen los historiadores que estaba ocurriendo en ese momento, algunos de ustedes no me creerían, porque pensarían que incluso es algo fantástico, es decir, algo que no fue real. Pero en realidad es algo gravísimo lo que estaba pasando ahí. Cuando me refiero a algo grave, es que la cena no es como lo hacemos ahorita, que un bocadito todos y todos estamos felices. No, cada quien llevaba su comida, y el que tenía de sobrado llevaba hasta para embriagarse, y el que no tenía iba a aguantar hambre. Y de eso está hablando el apóstol Pablo. Y por eso le digo, esto es solo una hebra. Pablo empieza a ahondar en este tema, a profundizar en este tema, y empieza a descubrir que eso solamente es la punta del iceberg. Es decir, eso solamente es lo que está por encimita. Pero al empezar a profundizar se da cuenta que no solamente hay una descoordinación en la cena, sino que hay divisiones. Es decir, aquí se sentaban los que no tenían nada, aquí se sentaban los que tenían, aquí se sentaban los que se portaban bien, aquí se sentaban los que se portaban mal, allá se sentaban los que estaban de acuerdo con aquel predicador, por allá se sentaban los que estaban de acuerdo con otro, y había aquel cisma en toda la congregación. Y alguien podría decir, hey, pero ¿y eso cómo pudo darse cuenta el apóstol Pablo? Usted agarra todas las dos cartas del apóstol Pablo, la iglesia de Corinto, y va a encontrar que esa hebra que levanta el apóstol Pablo inicia en el capítulo 1. Inicia en el capítulo 1 cuando los comienza a alabar, cuando les comienza a dar gracias a Dios. Agarra capítulo 1, si gusta vaya conmigo. En el capítulo 1 tenemos un poquito de tiempo para estudiar la palabra del Señor.
Y versículo 4, y alguien podría decir, no hombre, pero es que los hermanos de Corinto estaban perdidos, esos hermanos eran carnales, esos hermanos a ver si eran salvos, a ver si se salvaron. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Se lo traduzco. Esta gente, el apóstol Pablo, tuvo la oportunidad de ir y predicarles. Pero no solamente tuvo la oportunidad de ir a predicarles, sino que vio con sus propios ojos que esta gente aceptó el mensaje del Evangelio. Y además de que aceptó el mensaje del Evangelio, se convirtieron al Evangelio. Y además sigue diciendo que esta gente comprendió de qué se trataba la predicación del Evangelio. Y el entendimiento, esa luz que viene solamente de parte del Espíritu Santo, llenó sus mentes y sus corazones y se rindieron al Señor. Amén. Les pregunto, ¿eran salvos o no eran salvos? Eran salvos. Recibieron al Señor, aceptaron a Cristo. Y no solamente eso, dice la palabra del Señor en el versículo 7, de tal manera que nada os falta, ¿en qué? En ningún don. Tenga la Biblia abierta. ¿Qué significa eso? Que todos los dones manifiestos del Espíritu, hablar en lengua, interpretación de lengua, don de sanidad, don de hacer milagros, don de profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, y todos los dones manifiestos que todos nosotros desearíamos tener hoy en día, la iglesia de Corinto los tenía. Amén. Los tenía. Dice que no estaban deseando ningún don. Todos estaban manifiestos. Y no solamente eso, dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, le explico. Entonces habían aceptado a Cristo, habían recibido el mensaje, se habían convertido al Evangelio, habían recibido el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, tenían dones manifiestos y dice, y que solo estaban esperando la manifestación del Señor. Es decir, solamente estaban esperando el rapto ya y volaban con el Señor. Pero permítame. De ahí en adelante el apóstol Pablo empieza a sacarle, como decimos en el buen salvadoreño, los trapitos al sol. El siguiente párrafo, léalo. Está dividido Cristo. Porque hay algunos de vosotros, dice el apóstol Pablo, que piensan que es más importante lo que predica Cefas, lo que predica Apolos o lo que predico yo. ¿Quién de nosotros tres, les pregunta el apóstol Pablo, murió por ustedes? Ninguno. Y comienza a enrostrarles de que si bien hay una eficiencia y han hecho muchos avances y han tenido muy buenos resultados en el desempeño espiritual, hay algo que está fallando y es el control de aquello que se llama la carne. En este punto alguien, o vamos a discrepar con algunos, no tengo ni la más mínima intención de entrar en contiendas teológicas o de interpretación. Tengo la completa sinceridad de que lo que se predique sea para la edificación. Amén, hermano. Se lo digo con toda sinceridad. No vengo a contender, ni a discutir, ni a rebatir. Vengo a que cada uno de nosotros sea confrontado con la palabra de Dios. Pablo comienza a decirles en el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones. Esas divisiones que se habla en el capítulo 11 nacen aquí, en el capítulo 1. Pablo empieza a enrostrar que hay un problema que está ocurriendo ahí y alguien podría decir, no, es que aquel tiene un predicador favorito diferente, es que aquel piensa diferente, es que este se organiza diferente, es que esta congregación quiere empezar la prédica primero y después las alabanzas, no, pero es que allá cantan unos coros de adoración antes de empezar el culto. No, no se trata de eso. Se trata que detrás de esa máscara de competencia, detrás de esa máscara de que yo soy mejor que el otro, detrás de esa máscara de que hay una competición de que a ver quién es más santo y quién se acerca más a Dios y los demás están paganizados y se van al infierno, detrás de esa máscara hay una obra de carnalidad que está obrando en los creyentes de Corinto. Y esa hebra ahora va más profunda
Y al pasar por todas las dos cartas, encontramos serios problemas. Serios problemas. En el capítulo 5 encontramos un caso de inmoralidad que el apóstol Pablo dice que ni siquiera los inconversos lo estaban practicando. Y es el famoso incesto, es decir, que un muchacho había tomado la mujer de su padre. Y en todas las dos cartas van ocurriendo cosas terribles, trágicas, casos de rebeldía, casos de fornicación, casos de adulterio, casos de pleitos entre los matrimonios, un desastre total en la iglesia. ¿Y qué pasaba en aquella iglesia cuando se reunían? Habían dones del Espíritu Santo manifiesto. ¿Y qué pasaba en la iglesia cuando se reunía? Habían sanidades. Había palabra profética, habían dones de lengua, había interpretación de lengua, había palabra de Dios. Y entonces, ¿qué estaba fallando? Estaba ocurriendo lo que regularmente nos pasa a nosotros también, que aquí somos una cosa y allá afuera somos otra. Porque aquí es fácil que yo venga vestido de manga larga y de blanco, y usted piensa que yo vengo vestido de santidad. Porque aquí es fácil que usted venga y vea que todos los que ministramos venimos bien y somos elegantes y nos vestimos como que ya casi volamos. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 1, que ya solo estamos esperando a la manifestación del Espíritu Santo. Pero hay algo que nosotros debemos de tener siempre presente, que mientras la gente tiene un concepto de nosotros, que mientras la gente piensa algo de nosotros, el que está sentado en el trono está diciendo: yo conozco tus obras, yo conozco lo que haces en lo oculto, yo conozco tu corazón, yo conozco lo que piensa. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el problema es un poco grave, porque esta iglesia está perdida en algo muy importante. Esta iglesia está trabajando solo lo de afuera, solo lo que se ve. No, si es bonito que te digan: hermano, qué ministerio el Señor le ha concedido. Pero ¿y el Señor qué está diciendo? Y cuando vemos esa parte, es difícil, porque fácilmente nos podemos engañar. Yo fácilmente puedo equivocarme de que soy un hombre espiritual porque el pastor tiene la confianza de decirme: hermano, si él predica la palabra del Señor. Fácil yo puedo equivocarme de que yo soy un hombre de Dios. Cuidado. Ni los dones, ni los talentos, ni los ministerios garantizan la pureza de un creyente. Lo que garantiza la pureza de un creyente es que tu corazón sea transparente con aquel que está sentado en el trono. Tu corazón transparente con el Señor garantiza tu santificación. Está ocurriendo algo difícil con la iglesia en Corinto, porque ahora están perdidos en el rumbo. Están acostumbrados a hacer lo que hacen, y como nadie les había dicho que estaban equivocados, pues lo seguían haciendo. Está bien, vamos a la iglesia, nos consagramos, se levantaba el que hablaba en lengua, se levantaba el que tenía profecía, oraba el que tenía el don de sanidad, de hacer milagros, ocurría todo, y nos vamos a hacer lo que nos da la gana. Y Pablo dice: ¿os reunís para esto? De cierto los digo, no os alabo. Oiga, Pablo no está diciendo que en ese mismo momento va a caer un rayo y todos se van a ir al infierno. No. Ni tampoco está haciendo algo. Hay una enseñanza peligrosa, sutil pero peligrosa, que muchas veces cuando Pablo amonesta sobre los cristianos en carnalidad o carnales, y los cristianos amonestados hacia la espiritualidad, o los cristianos espirituales, hay algunos que enseñan o piensan, como le dije hace un momento, yo no vengo por discutir con nadie, pero hay muchos que piensan que lo que está haciendo el Pablo es hacer grupitos. Vengan para este lado los carnales y vengan para este lado los espirituales. Hay quien piensa de esa manera. Y no solamente eso, sino que enseña de esa manera. Y el peligro de eso es que nosotros llegamos a pensar que eso es así. No hay asidero bíblico o argumento bíblico para decir que eso es fundamentalmente de esa forma. Y le voy a decir por qué.
¿Contra qué está peleando Pablo? Contra los grupitos dentro de la iglesia. ¿Cómo se le ocurre a usted venir a decir de que Pablo mismo está haciendo otro grupo más o una clasificación más, apartando a los cristianos buenos de los cristianos malos? Si el Señor mismo dijo, hey, dejen que la cizaña crezca al mismo tiempo que el trigo. Porque los ángeles no se van a equivocar, yo me puedo equivocar, usted se puede equivocar conmigo, pero en el día del arrebatamiento el uno será tomado y el otro será dejado, dice la palabra del Señor. Los ángeles no se van a equivocar, bendito el nombre del Señor. Entonces, si estamos entonces cometiendo un error al decir que en este lado o en este otro se agrupan los carnales o se agrupan los espirituales, entonces ¿cómo es la cosa pues? Entonces ¿no hay cristianos carnales? No, momento. Sí hay cristianos que andan en carnalidad, que es diferente. La palabra del Señor no está diciendo que dentro de las congregaciones vamos a agrupar a un grupo para este lado y a otro grupo para el otro lado. No está diciendo eso. Lo que está diciendo la palabra del Señor es que todos estamos expuestos. Diga, todos estamos expuestos a las obras de la carne. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 5, y ya sabe para dónde vamos. Gálatas 5, 18. Todos conocemos aquel versículo, búsquelo. Vamos a tomar agua un ratito. Gálatas 5, 19 nos dice la palabra del Señor. Y manifiestas son las obras de. Las obras de. Levante mano, de la mano el que vino con cuerpo de Robocop a la iglesia hoy. Levante la mano el que trajo cuerpo de hierro hoy. Levante la mano el que vino con cuerpo de palo hoy. ¿De qué estamos hechos, hermano? De carne. Manifiestas son las obras de la carne, de ese cuerpo que fuiste dotado. Entienda, no se trata de grupos, se trata de personas. ¿Sabe por qué la iglesia de Corinto tenía estos problemas? Porque el 100% de los creyentes de aquella iglesia eran de carne y hueso. Y esos son problemas inherentes en cada uno de nosotros. ¿Por qué estoy rebatiendo o explicándolo de esta manera o dándole de este punto de vista? Porque muchos llegamos a pensar que por tener, yo por ejemplo en mi caso, alrededor de 20 o 22 años de haber aceptado a Cristo, 16 años de predicar el Evangelio, haber desempeñado casi todos los cargos de la iglesia, puedo llegar a pensar que estas obras de la carne que se enmarcan aquí, yo soy infalible o no soy susceptible a ellas. Cuidado, yo sigo siendo un hombre de carne y hueso. Y por lo tanto soy susceptible a las obras de la carne. Alguien fácilmente todas estas obras de la carne se las receta a los que andan allá en el mundo. Ah, no, esto es para los que están allá afuera. Momento, ¿y usted en qué momento es de palo? Revisémoslo. Cuando el apóstol Pablo hace la mención de cada una de las obras de la carne, se la está diciendo a gente que también conoce al Señor. Se la está diciendo a gente que también ha aceptado a Cristo. Escuche bien lo que dice el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿cuáles? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Usted lee todo ese currículum y dice, no, esto es para la gente que está afuera, hermano, esto es para la gente del mundo. ¿Cuántos fornicarios vinieron hoy? Levanten la mano. Uy. ¿Cuántos que están en adulterio vinieron hoy? ¿Cuántos mentirosos vinieron hoy? ¿Cuánta gente que padece de ira vinieron hoy? ¿Cuántas hermanas que padecen de celos vinieron hoy?
¿Cuántos hermanos que practican hechicería, yendo a consultar al brujo, yendo al del sobador, poniéndole volados aquí a los hipotes tan pequeños? ¿Cuántos vinieron hoy? Manifiestas son las obras ¿de qué? De la carne, a lo que todos somos susceptibles. Y cuando lo vemos de esta óptica, nos damos cuenta que aquel infierno en el que sometes a tu familia con aquellas cóleras está enmarcado aquí: iras y contiendas. Y cuando te metes a dificultades por tu mal temperamento, está enmarcado aquí: disensiones. Y te das cuenta que la inmoralidad, y te das cuenta que la carnalidad no solo se trata de irse a acostar con aquella persona que no es tu cónyuge. Se trata de aquellas libertades que le das a los deseos y los impulsos carnales, que se basan simplemente en que vas en la calle y le saludas con 3 veces a aquel que no te dio pasada. Manifiestas son las obras de la carne. Al analizarlo desde este punto de vista, la mayoría de los creyentes de Corinto tenían este padecimiento. Y ¿sabe qué? Le traigo una noticia de última hora: la mayoría de las iglesias hoy en día tenemos el mismo problema. ¿Sabe por qué? Porque seguimos siendo de carne y hueso. ¿Cómo nos separamos de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo. Si yo sé que tengo que hacer lo correcto, si en mi espíritu acepta hacer lo correcto, pero mi carne me lleva arrastrado a hacer lo que no quiero. Y pregunta el apóstol Pablo también: entonces perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No. Lo que está dejando en claro la palabra del Señor es que no depende de que yo sea bueno, de que yo sea talentoso. Lo único que nos hace estar sentados esta mañana en este lugar, que Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros, que Él decidió perdonar tus pecados, que Él decidió darte salvación, que Él decidió traerte de nuevo a este lugar para que conozcas de la palabra del Señor. Y de que no solamente estando en una situación de pecado o delinquiendo delante del rostro del Señor podemos hallarnos tranquilos. Lo que debe darle tranquilidad al cristiano sobre su salvación o sobre su estatus espiritual delante de Dios es aquello único que nos da la garantía de justificación. ¿Qué dice la palabra del Señor? Romanos capítulo 5. Justificaos pues por la forma en que organizan el culto. Justificaos pues por salir a ganar almas. Justificaos pues por preparar un buen repertorio musical. Justificaos pues por preparar un buen sermón. Justificaos pues por hacer ministerios. No, justificaos pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no de vosotros, sino que es un don de Dios, dice la palabra del Señor. Cuando yo leo todos estos atributos de la carne, como la envidia, la ira, los celos, los pleitos, las enemistades, la inmundicia, le digo, wow, oh, qué dura es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. Y razón tenían los hermanos en cantar: Señor, ¿y quién podrá cumplir todo eso? ¿Quién le va a poder dar exacto cumplimiento? ¿Cómo es que como creyentes podemos llegar a alcanzar a un nivel en el que podamos apaciguar todo esto? Le digo, hay un solo camino, no hay más. Hay una sola ruta para que usted tenga victoria sobre las obras de la carne. Lea el versículo 16, ahí donde estamos, Gálatas 5:16. Digo pues, andad, ¿cómo? Andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu.
Alguien podría venir a insinuarme, a decir: hermano Ezequiel, pero es que yo soy un hombre espiritual, tengo 30 años de servirle al Señor en todos los ministerios de la iglesia. Cuidado, si usted revisa exactamente letra por letra cómo está escrito, esa palabra dice: andad en el espíritu. La palabra espíritu está en mayúscula, porque no está hablando del espíritu del hombre, está hablando del espíritu de Dios. Eso significa, o la enseñanza es, que no es en nuestra fuerza, es en la fuerza que viene de parte del Señor, es en la fortaleza que te da el Espíritu Santo cuando te acercas a Él, es en la fuerza que provee el Señor, porque ante las tentaciones no hay valiente. Ante las tentaciones no hay categoría de creyente. Hay un caso, y sinceramente nos dolió mucho. Y digo nos dolió mucho porque fue el hermano pastor donde yo nací. Mucho aprecio como familia, como hogar. Él me bautizó en el Evangelio. Mucho aprecio por su nivel de ministerio. Recuerdo que en aquellos entonces, para los 90, 98, 99, que nosotros llegamos a esa iglesia, el Señor le usaba de una manera terrible. Dones manifiestos, el mover del Espíritu Santo, liberaciones de endemoniados. ¡Wow! Increíble. Un nivel de servicio social. Se enfermaba uno de los hermanos de la iglesia, él iba a dormir al hospital. Se moría el paciente, no se levantaba de ahí hasta que se lo daban y lo iban a enterrar. O sea, un desempeño ministerial terrible. Pero tenía una cualidad, una característica. Nosotros éramos vecinos, vivíamos cerca. Entonces mirábamos su vida personal. Y su vida personal se caracterizaba de oración. Él iba a irse para el culto, se ponía a orar. Él regresaba del culto, llegaba a orar. Una vida pero prendida. Con el paso de los años, aquella vida espiritual se fue relajando. Y al que una vez nosotros vimos llegar, porque con los hijos de él éramos amigos, ellos dormían en nuestra casa, nosotros dormíamos donde ellos. Al que una vez nosotros miramos llegar y que se encerraba a orar, después llegaba a encender la tele, a echarse un partido de 90 minutos. Y aquel ministerio de trayectoria fue menguando, hasta el punto que comenzaron a cobrar fuerza estas señoras que acabamos de leer, las obras de la carne. 20 años de ministerio tirados por la borda con una relación ilícita, perdiendo para siempre su ministerio. Aquí no se trata de cuántas veces has predicado. Aquí no se trata de cuántos ministerios tengas en la iglesia. O batallamos contra las obras de la carne, o vamos rumbo al fracaso. Amén, hermano. Aquí no hay tales, hermano. Venga, plantéeme del ejemplo que quiera. Yo le puedo contar hasta el caso de Jimmy Swaggart, uno de los hombres que no ganaban 2 personas en campaña, gastaban a miles, millones. Eventos televisivos, gente llamando que se había convertido por un sermón en una radio, por una tele, porque llegó a la campaña, por todos lados, sanidad, de todo lo que quiera. Y cuando dan permiso a las obras de esa señora que se llama carne, de la cual usted y yo también somos víctimas, se dan cuenta de que somos débiles. ¿Cuál es la orden del apóstol Pablo? Andad en el Espíritu. ¿Y qué es eso de andar en el Espíritu? Vea, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Vamos, léalo. Contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres.
Ahora entiende, no se trata de grupos, no se trata que a este lado se sentaron o allá atrás se sentaron los carnales y aquí se sentaron los espirituales. No se trata de eso. Se trata de una guerra espiritual propia. Yo no vengo y ni me interesa lo que está ocurriendo con la vida espiritual de que estén a la par, porque yo mismo tengo responsabilidad de darle guerra a esta carne, de darle guerra a mis deseos y rendirle a los pies del Señor y rendirle a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores, y batallar contra mi pecado y batallar contra mis tentaciones y batallar contra mis malos hábitos. Alaba al Señor si puede. Hay una guerra que cada uno de nosotros está llevando. Hay una guerra que cada uno de nosotros enfrenta. Y esa guerra no es con tu vecino de banca. Esa guerra es contra tu misma carne. Amén, hermanos. Vea, dice la palabra del Señor. Pero si sois, aquí está el antídoto. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y de repente empieza a recitar, no, pues que las obras de la carne son estas, son estas, son estas. ¿Y cuál es la obra del Espíritu? ¿Qué me quiere decir esto? Que la iglesia de Corinto estaba siendo utilizada por parte de Dios con los dones del Espíritu. Estaba en crecimiento, estaba en apogeo, estaba en desarrollo, se estaba expandiendo, pero algo estaba fallando. Las obras de la carne no las estaban llevando sujetas a la cruz de Cristo. Entonces, ¿cuál es la receta? Esa guerra que nosotros llevamos al Señor. Gálatas 2:20 la describe de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando habla la palabra del Señor de andar en el Espíritu, ojo, andar en el Espíritu no es tener los dones manifiestos. Ya le dije, quisiéramos siquiera tener los dones manifiestos que tenía la iglesia de Corinto. Amén, hermano. Los dones del Espíritu manifiestos son herramientas de trabajo. Diga conmigo, herramientas de trabajo. ¿Y a quién se le dan las herramientas? A los que quieren trabajar. Ahí se lo dejo. Resulta de que la iglesia tiene ese pequeño gran detalle de que aparentemente anda en el Espíritu, pero tiene un relajo con las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras que me hacen ver a mí en realidad como creyente? Estamos hartos, escuche bien esto, estamos hartos de testimonios de creyentes de que adentro de la iglesia la hermana danzaba y es enemiga de todos sus vecinos. Estamos hartos de testimonios de que el hermano predicaba bonito en la iglesia y llegaba a pescocear a su mujer en su casa. Estamos hartos de oír todo tipo de desastres espirituales porque creemos que vestirnos de santidad y de purificación dentro de la congregación es sinónimo de que estamos caminando en el Espíritu. Los que caminan en el Espíritu tienen frutos del Espíritu, tienen evidencia de que el Espíritu Santo está guiando su vida. Demostramos en el mundo que el Señor está guiando cada uno de nuestros pasos y nuestros propósitos. ¿Y cuáles son esas evidencias? Vamos, Gálatas 5:22. Ahí no están los dones, hermanos. Ahí no están los talentos. Ahí no están los ministerios. Ahí están los frutos del Espíritu. Ojo, hay muchos que van a llegar allá al cielo y le van a decir al Señor: ¡Ey, no, Señor, si yo echaba demonios en tu nombre! No, hombre, si en la campaña que yo estuve predicando, mira, yo te cantaba unas alabanzas. Y el Señor le va a decir: ¿y quiénes son ustedes? Apartados de mí, hacedores de maldad. Para que se borre el concepto de que teniendo cargos, ministerios o relevancia, que es lo que todo el mundo está buscando hoy. ¿Sabe por qué tienen tanto impacto las redes sociales? Porque satisface una necesidad que no todos pueden satisfacer, y es la necesidad de ser admirados. Es la necesidad de alimentar el ego. ¿O cuál cree que es la dinámica de las reacciones? Likes, shares. ¿Cuál cree que es la dinámica de todo eso?
Es un entramado psicológico para que puedas estar ahí pegado. Voy a postear una foto y a ver cuántos me dieron like y cuántos me le dieron replicar y lo que sea. Óigame, delante del Señor eso no es ninguna evidencia que estás caminando bien delante de Él. ¿Y cuál es la evidencia entonces? Gálatas 5:22 nos dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. Ese versículo me lo aprendí más o menos hace unos 20 años en escuela dominical. Y para mí sonaba bonito, que el gozo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y así en dinámica el corridito. Pero cuando te empezás a detener en lo que realmente significan esas palabras, comenzás a entender, uno, que las evidencias de que estás bien delante de Dios, ¿quién te las da? Él es Espíritu. Es un fruto del Espíritu. Y si vuelve a leer esas letritas, vuelve a encontrar la E mayúscula, porque no está hablando de tu espíritu, no está hablando de tu virtud, no está hablando de tu inteligencia, no está hablando de tus habilidades, está hablando de la capacidad de que tu corazón esté rendido a los pies del Señor. ¿Cuántos le alaban, hermanos? Alábale que Él vive, bendito el nombre del Señor. Vamos cerrando, hermano, no me preocupe. Dice, más el fruto del Espíritu, ¿cuál es el primero que menciona? Es amor. La mitad de los problemas que padecemos en esta vida se resuelven solo con ese. Porque muchas veces pensamos que cuando la Biblia habla de amor como fruto del Espíritu, pensamos en los ositos cariñositos, en corazoncitos, en unos chocolates bonobón y un ramo de rosas. ¿Cuántos lo pensaron así? Vamos, Corintios 13. Le vamos a explicar qué significa el amor para Dios. Corintios 13:4 nos habla de la percepción que Dios tiene de amor. ¿Y qué nos dice? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La mitad de tus problemas familiares se resuelven con ese fruto del Espíritu. La mitad de los problemas de las congregaciones, de las diferencias entre hermanos, se resuelven teniendo manifiesto ese fruto del Espíritu. Que yo no me llevo con fulano, que mire que el fulano dijo esto, que el hermano no es aquí, que solo a mí me toca. Todo lo sufre, todo lo cree. Mañana voy a ir temprano. Todo lo espera, todo lo soporta. ¿Y quién te da eso? No, porque no aguanto ya. Yo le dije, eso no viene de su parte, eso viene de parte de Dios. Ahora entiende por qué es dependencia de Dios eso. Porque en mi fuerza yo me rindo. Yo soy impaciente, soy explosivo y no me vaya a ver en el tráfico. Yo tengo un serio problema con las personas que manejan todos los días como que andan de vacaciones. La calle es de 2 carriles y se van en medio. Llévatelo, Señor. Pero la palabra me enseña de que la evidencia que hay en mí es que también soy capaz de soportar las cosas que aparentemente no podría soportar por el amor que Dios pone en mi vida. Amén, hermanos. Y cuando tenemos completo eso, entonces pasamos al siguiente. Y el siguiente es
Gozo. ¿Y por qué no alegría? Porque la alegría es pasajera, es momentánea, no es permanente. Yo tengo mi corazón lleno de alegría cuando es 15 y me acaban de pagar. Pero esa alegría se me quita cuando veo todos los recibos que hay que pagar también. Pero sea que tenga pisto o no lo tenga, que me acaben de pagar o no me han pagado todavía, yo soy salvo. Yo soy hijo de Dios y el gozo de la salvación está en mi corazón. Sé que tengo un Padre proveedor que puede solventar mi necesidad. Sé que tengo a alguien a quien acudir en momentos de tristeza. Sé que hay alguien a quien debo darle gloria y alabanza. Ese es el gozo del Señor que solamente puede producir el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuál es el siguiente? Cuando entendemos todo esto, que tenés un Dios de esa magnitud, de esa calidad y todo ese proceso de gozo, entonces viene lo siguiente. ¿Y cuál es? Paz. Y por cuestiones de tiempo vamos a ir rapidito con los demás. Y después de la paz viene la paciencia. Hay que esperar, no importa. La paz y el gozo del Señor está en mi vida. Y después viene la benignidad. Y a la par de la benignidad viene la bondad, que son las muestras de afecto. Quiero ampliar un poquitito nada más, sé que estamos cortos de tiempo. Pero cuando hablamos de benignidad y bondad, regularmente los seres humanos queremos hacerle muestras de bondad o actos de bondad a aquel que me las puede replicar. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Que normalmente yo quiero bendecir al que me puede bendecir de regreso, pues. Ojo. ¿Querés recompensa por tus actos de bondad? ¿Querés recompensa de parte de Dios por tus actos de benignidad? Dárselos a aquel que no te los puede devolver. En ese momento tú estás haciendo un cheque y lo estás firmando y estás agarrando aquella promesa que dice la palabra del Señor: el que da al pobre a Jehová presta, y el bien que hiciere el Señor te lo va a encargar de pagártelo. Después habla de mansedumbre, cuando entendés de que no depende de tus esfuerzos, de tus méritos. Obviamente estamos llamados a vivir en santidad. ¿Amén, sí o no? Estamos llamados a vivir en integridad. Pero cuando entendés que depende de la fortaleza del Señor, entonces no hay espacio para enorgullecerte o para creerte más que otro. Entonces llegamos y damos paso a la mansedumbre. Y la mansedumbre va a traer consigo templanza. Cuando en la palabra del Señor, cierro con esto, el apóstol está señalando abusos en la cena del Señor, yo más bien diría abusos en la vida cristiana, abusos que nosotros somos responsables de corregir también. Póngase en pie.